Buenos días, somos el equipo número 3 conformado por Rancés El Carot y mi persona, Emily Sánchez. En esta oportunidad estaremos conversando acerca del tema de interpretación constitucional, iniciando desde el concepto de interpretación y constitución, en el cual podemos decir que la interpretación consiste en estudiar un texto o definirlo de una manera más sencilla. Y por constitución conocemos que es la ley suprema que rige un país y que a su vez se encuentra plasmado los deberes, los derechos y la división política territorial de una nación o de un país. Ahora bien, por interpretación constitucional consiste en atribuir un significado a los signos lingüísticos que se encuentran en la Constitución para que de allí parta una norma que están en la Carta Magna y que con ello pues, nos permite desde la base suprema que es la Constitución formar otras leyes o también jurisprudencias. Según Eduardo Jorge Brands, de la República Dominicana, entre una de ellas sus profesiones abogado, dice que existen tres fundamentos en la interpretación constitucional o tres dimensiones, que es procurar, investigar y definir el derecho o la norma. Ahora bien, también es necesario estudiar la diferencia y los conceptos de hermenéutica, ya que hemos hecho una definición de interpretación, conociendo la hermenéutica como la formulación y estudio de la interpretación del derecho. Ahora bien, en cuanto a la interpretación de las leyes y la interpretación de la Constitución, hacemos mención a la coincidencia, que son las reglas de preferencia que son explicadas en el tribunal cuando se habla de la interpretación de las leyes. También debemos hacer mención a las variables. Ahora bien, y se refiere a que se debe tener extremo cuidado de que no se fragmente la Constitución o estos textos que se están interpretando de manera la historia. En la interpretación gramatical es el sentido lingüístico y en la interpretación sistemática es la relación de una con otra, por lo que anteriormente hice mención de que debe estar relacionado, debe ser la secuencia. Asimismo, hacemos mención en que existen tres tipos de interpretación. Está la interpretación declarativa, cuando coincide un elemento gramatical y lógico. Restrictiva, la cual limita la norma. Y extensiva, cuando se considera que el intérprete no realizó un estudio o no dio un resultado satisfactorio, o está bastante limitado, bastante corto y no genera el suficiente resultado de esa base extraída desde el texto que tomó o la norma que tomó como referencia. Asimismo, hacemos mención a los principios de la interpretación. Dentro de los principios de la interpretación tenemos principio de supremacía constitucional, principio de presunción de la constitucionalidad de los actos normativos del poder público, el principio de la unidad de la Constitución y el principio de racionalidad y proporcionalidad. Asimismo, hacemos mención de la autonomía constitucional, que se refiere a la contradicción en el conjunto interno normativo constitucional, en el cual se debe tener en cuenta la jerarquía. Anteriormente lo habíamos conversado, conocemos que existe una norma o una ley suprema que es la Constitución, y por eso hace mención en varias oportunidades de que se debe tener en cuenta la jerarquía. Asimismo, se debe tener en cuenta la temporalidad, la especialidad y la ponderación de bienes jurídicos tutelados. A continuación, mi compañero Rancés. En continuación con la exposición de mi compañera Emily, yo Rancés El Carut, expondré sobre los siguientes temas o los siguientes
puntos dados en la exposición, como son los criterios orientadores, el acto interpretativo constitucional, los principios constitucionales y los informadores del ordenamiento jurídico. Principalmente hablamos sobre los criterios orientadores. Sabemos que son herramientas que los jueces utilizan para entender la diferencia de los términos y disposiciones contenidas en una constitución. Estos criterios se basan en diferentes puntos de vista, como lo son el criterio histórico, que se basa en los antecedentes históricos y los análisis que se llevaron a la adopción de la Constitución. Los criterios textuales, que se basan en el lenguaje o propósito, el lenguaje que significa la interpretación del texto utilizado en la Constitución. El criterio teológico tiene su finalidad o un propósito en la Constitución. Principalmente el criterio sistemático busca entender mucho más allá las disposiciones constitucionales en un contexto analítico y en un contexto de la estructura de la Constitución, en la relación de las diferencias entre las partes constitucionales. Y el criterio comparativo se basa en la comparación de las constituciones con otras constituciones. El acto interpretativo constitucional principalmente nos habla que es un proceso mediante el cual se busca determinar el significado y alcance de la norma constitucional. Es decir, este acto es fundamental para garantizar la protección de los derechos y libertades fundamentales consagradas en la Constitución. Es así que este busca asegurar la vigencia del Estado de Derecho y la separación de los poderes. Bueno, principalmente hablamos de los principios constitucionales, los cuales podemos decir que son valores fundamentales y son las normas básicas que establecen el marco legal de un país. Principalmente sirven como guía para el gobierno y de los ciudadanos en la interpretación y aplicación de las leyes políticas y públicas. Se dividen en diferentes partes, como son la soberanía popular, que es la que emana el pueblo y es ejercida por sus representantes elegidos. El Estado de Derecho, que este es el que se encarga de todas las personas y que incluye los líderes y los funcionarios del gobierno y están sujetos a las leyes y a la justicia. La separación de los poderes está dividida entre las tres ramas el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que cada uno tiene funciones específicas y limitadas. Ante la separación de los poderes, los derechos fundamentales, sabemos que los derechos fundamentales en los principios son todas las personas que tienen derechos básicos, como la libertad de expresión, como la libertad de la religión, el derecho a un juicio justo, el derecho a la privacidad, etc. La igualdad ante la ley, bueno, esta nos da a entender que sabemos que ya todas personas son iguales ante la ley y no deben ser discriminadas por motivos de raza, por motivos de religión u otros motivos. El federalismo nos habla así de que es el poder dividido entre el gobierno central y los gobiernos regionales o gobiernos estatales. La transparencia de redacción de cuentas, de rendición de cuentas principalmente, sabemos que el gobierno debe ser transparente en sus acciones y debe ser responsable ante la ciudadanía, es decir, este debe ser responsable ante todos los ciudadanos. El respeto a la democracia, y este va sobre todo dirigido al gobierno, a que debe respetar y promover la democracia y la participación de la ciudadanía ante ante las decisiones políticas. Y cuando hablamos sobre los informadores del ordenamiento jurídico, sabemos que estos son elementos que se utilizan para interpretar la Constitución, y es importante ya que los informadores comprenden el planteamiento y el significado de las normas constitucionales. Es decir, estos incluyen lo que son textos constitucionales, la historia constitucional, la estructura constitucional y una jurisprudencia constitucional. Cuando hablamos sobre el texto constitucional, sabemos que es el principal informador formal, ya que es un documento
escrito que contiene normas, principios y principios fundamentales que rigen el ordenamiento jurídico de cada país. La jurisprudencia constitucional, sabemos que en sí esta es otra fuente importante para los informadores del ordenamiento jurídico, ya que esta se refiere a las decisiones emanadas por los tribunales constitucionales y otras instancias judiciales en relación ante la Constitución. Y los informadores materiales, muy bien sabemos que se refieren a los valores y principios objetivos que subyacen en la Constitución. Estos principalmente incluyen la filosofía política, las convicciones sociales y culturales y el desarrollo histórico del país. Para esta interpretación es importante que los informadores formales como los materiales sean de comprender tanto para el significado de la norma constitucional y la garantización y aplicación coherente y la justa constitución ante la sociedad. Muchísimas gracias por su atención.